Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Primero, en nombre del Centro de Arte Moderno y del Museo del Escritor, quiero agradecer a la Universidad de Alicante, al Vicerrectorado de Cultura, con Carles aquí presente, al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, Mario Benedetti, a Eva Valero, a la profesora Carmen Alemany y al profesor Carlos Rovira, de quien la amistad nos une hace muchos años. Es siempre para nosotros un placer enorme estar en esta casa que sentimos ya como nuestra, porque aquí realmente se trabaja muy bien y notamos, se percibe perfectamente el respeto que hay por la literatura para montarla y presentarla como una exposición, como decía Eva, transformándola en un arte que también puede ser un arte visual. Y en este tema es fundamental el agradecimiento al Museo de la Universidad de Alicante, a Fausto, a Sofía, a David, a todos los que han hecho posible que esta muestra hoy esté aquí exhibida y bueno, y ustedes ya verán si luego es lo que esperaban. El boom en sí mismo es una cosa muy difícil de definir porque en realidad no es un movimiento literario, como ustedes saben, sino es un cúmulo de circunstancias que hicieron que una serie de autores latinoamericanos que ya tenían una determinada presencia en sus países de origen saltaran a la literatura universal, que los empezaran a leer en Europa, que sus libros se tradujeran, se empezaran a publicar y pudieran muchos más millones de personas tenerlos disponibles. Esos autores fundamentalmente son los que ya hoy nombró Eva, a García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, podríamos citarlo también a José Donoso en esa lista, pero hay toda otra serie de autores que ya estaban trabajando, haciendo una espléndida literatura latinoamericana, con un sabor local, pero con una problemática que puede ser universal, y que fueron, por decirlo de alguna manera, arrastrados, cosa que a Onetti no le gustaba, que se le dijera que él había sido arrastrado por el boom, pero es una manera de definir claramente el por qué hay algunos de los autores que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué pusieron a este sí y otro no? Esta muestra no quiere ser un catálogo de autores, ni quiere generar una teoría nueva sobre el boom, sino que son una serie de autores que nosotros consideramos que fueron importantes en ese periodo y que hicieron su obra, algunos anteriores, y que fueron arrastrados, como decíamos recién, a llegar a millones de lectores potenciales. Luego hay un hecho histórico fundamental para nosotros que marca un hito en la historia del siglo XX, que es la Revolución Cubana, y que todos estos autores en parte empiezan a mirar a esa revolución, se encuadran en el marco de este movimiento, y ese hecho histórico hace que también Europa empiece a mirar a Latinoamérica con otros ojos. Por eso hay una sección de la exposición que está destinada a este hecho, que ustedes verán allí. Hay una foto de Fidel Castro, hay una serie, por ejemplo, de discos de vinilo de la época, que son 20 años de revolución, poesía en homenaje al Che, donde además están gran parte, al menos está la voz de gran parte de estos autores que fueron los autores más importantes del boom. Y dentro de ese marco político, por decirlo de alguna manera, hay un libro que es fundamental, que es el que va a generar el caso de Piñeira, cuando después de ganar el premio de la Unión de Escritores de Cuba va preso, y bueno, y se genera todo un movimiento a partir de los cuales muchos de estos autores se empiezan a alejar del movimiento revolucionario, y ese libro que está ahí en la exposición. Luego, algunos autores, particularmente uno, que es Julio Cortázar, va a adherir con física e intelectualmente a la Revolución Sandinista de Nicaragua, y va a ser la Revolución Sandinista, cuando triunfa, vuelve a rescatar la orden de la cultura de Rubén Darío que daba el gobierno de Nicaragua originalmente, y el primero que va a recibir esa orden de Rubén Darío va a ser Julio Cortázar. Ahí la tienen, exhibida, la medalla original que recibió de manos
de Ernesto Cardenal, que en ese momento era el ministro de Cultura, que también van a ver allí algunos de sus libros. O sea que, como ven, hay una serie de hechos históricos que se van sumando, una serie de acontecimientos personales que tratamos de dejar reflejados en esta exposición, y que, si les parece bien, luego que nos va a decir ahora la profesora Alemany, haríamos una pequeña visita, vitrina por vitrina, para que le pueda contar detalles de algunos de los objetos que hay presentes. Bueno, espero que la muestra sea de vuestro agrado y de vuestro interés. Es una muestra que no solamente van a ver libros, como pueden ya notarlo desde aquí, hay fotografías, hay presencia en los periódicos, cosa que también es muy interesante, marca toda una época, hay objetos personales de los escritores, hay una serie de pautas que nos hacen acercarnos a estos autores de una forma más humana. No solamente son los grandes maestros de la literatura, sino también son gente como todos nosotros, que en su momento cometieron errores o no, y que se jugaron por una idea personal, bueno, que en muchos casos así han terminado, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, y ahora nos vemos recorriendo la muestra. Buenos días. Bueno, yo solo voy a dar una pincelada, como ha dicho Eva Valero, porque si me pongo a hablar puedo pintar el museo entero. De manera que, y después hablar de lo que ha comentado Raúl, pues poco me queda a mí por comentar. Quiero agradecer a todas las autoridades aquí presentes, que son muchas hoy, y de manera especial quiero agradecerle al maestro de todos aquellos que hemos estudiado literatura hispanoamericana, que es el doctor José Carlos Rodríguez. Gracias a él hacemos este tipo de excursiones, y digo excursión porque gracias a los alumnos de cuarto, de primero, el otro día cuando lo comenté en clase, una alumna dijo: nunca nos han llevado de excursión. De manera que es este tipo, y con ello me dirijo a las autoridades, este tipo de excursiones son los que realmente valoran los alumnos, y creo que deberían ser mucho más asiduas. ¿Por qué el boom? Bueno, el boom es una referencia importantísima dentro de la literatura latinoamericana. De hecho, nuestra asignatura, lo digo ahora para los alumnos de cuarto, ya lo comenté el primer día de clase, el boom es un parteaguas dentro de la narrativa latinoamericana, y es a partir de esos momentos cuando se produce una verdadera universalización de lo que va a ser la narrativa latinoamericana. La poesía, esa universalización había llegado antes con Rubén Darío. El boom siempre tiene que estar sujeto a explicaciones. Una de ellas yo creo que partiría del cartel de esta exposición. Ya se ha dicho, tanto Eva Valero como Raúl, que 4 fueron los autores que se eligieron dentro del boom latinoamericano. De hecho, el crítico Ángel Rama, uruguayo, quizá uno de los mejores críticos que ha tenido la literatura latinoamericana del siglo XX, decía que estábamos ante el club más exclusivista de América Latina, porque solo fueron integrados aquellos que, por razones económicas, por razones culturales, por razones geopolíticas, entraron en este movimiento, y cuando hablábamos del boom nos referíamos solo a ello. Hoy en día, afortunadamente, al hablar del boom nos estamos refiriendo a toda una época donde hubo escritores, hubo narradores de una grandeza y de una naturaleza que difícilmente se va a poder repetir en muchísimos años. Y esto es lo que vamos a ver en la exposición. Yo creo que esto es lo importante, lo relevante, pero vuelvo, que no lo he olvidado, a lo que decía del cartel. El cartel que anuncia esta exposición lleva incluido a muchísimos autores latinoamericanos, porque son todos ellos los que conformaron esa grandeza. Una grandeza que en su momento, estamos hablando de los años 60, momento donde en América Latina crece la utopía, el concepto de utopía, y se quiere llevar a cabo una utopía que en aquellos momentos fue encabezada por la Revolución Cubana. Y de alguna manera la Revolución Cubana, como sabéis, los alumnos de cuarto, y abundaremos más sobre eso, fue un faro para el resto de países latinoamericanos, porque fue a través de su revolución y a través de la Casa de las Américas, recientemente fallecido su último presidente, Roberto Fernández Retamar, que me imagino aparecerá en muchas de
de las fotos que tenemos aquí, dieron otra concepción de lo latinoamericano, y todos estos autores pasaron por allí, por la Casa de las Américas. Y efectivamente un hecho que los dividió, que estábamos comentando antes, que fue el caso de Eberto Padilla. Sí, era Eberto Padilla. Lo digo porque después los alumnos dicen, la profesora no sabe. Era Eberto Padilla con el libro Fuera de Juego, que supuso un antes y un después dentro de la Revolución, y supuso también, de alguna manera, casi el fin del boom latinoamericano, ¿no? Entonces, yo creo que es un privilegio tener esta exposición aquí, que ya ha pasado por otros lugares, y creo que a través de estas fotografías, de estos objetos, podremos conocer un periodo que es imprescindible dentro no solo de la historia de América Latina, sino también de la historia europea. De hecho, Eva Valero, con esto ya me callo porque decía yo que empezaría una pincelada y acabaría pintando el museo. Como decía Eva Valero, es esa idea de transnacionalidad, ¿no? la que aparece, también lo ha comentado Raúl, de ese boom tan exclusivista, ese grupo tan exclusivista, sí que permitió que desde otras culturas se leyesen no solo a los autores del boom, sino a muchos autores latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, Raúl. Quiero añadir que la exposición va a estar un mes aquí expuesta, que los sábados y domingos por la mañana está abierto el museo, con lo cual la podéis visitar con tranquilidad. Y quiero añadir también que, vinculada a esta exposición, en la programación del Centro Benedetti, hemos organizado para el 11 de marzo una jornada, que va a ser una tarde completa, de reflexión sobre la literatura hispanoamericana, latinoamericana, de los 60 a nuestros días, y sobre todo para hacer una reflexión de cómo se ha recibido esa literatura desde España, tanto por parte de la crítica como desde el periodismo. Y para esa ocasión vamos a tener como invitado especial a quien es uno de los escritores latinoamericanos más importantes que vive en España, que es el peruano Fernando Iwasaki, afincado en Sevilla, que ha estado invitado por Carmen cuando dirigía el centro hace años, que ha estado varias veces en el Gilabert, que hace tiempo que no viene. Estamos muy felices de tener de nuevo aquí a Fernando Iwasaki para hacer esa reflexión, junto con dos especialistas importantísimos en España sobre esta literatura de Granada, Ángel Esteban, Universidad de Granada, y Ana Gallego, y eso va a ser el 11 de marzo, y queremos hacerlo aquí en lugar de en el Centro Benedetti, precisamente para estar en el contexto de la exposición. Así es que quedáis todos invitados, todos y todas invitados a venir, y damos por inaugurada la exposición. Y ahora Raúl, pues a quienes quieran, les explicará vitrina por vitrina lo que tenemos aquí. Muchísimas gracias por haber venido.